Soy la doctora Leticia Asensio, soy psicooncóloga, especialista también en cuidados paliativos y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema relevante que justamente tiene que ver con la comunidad LGTBQ en cuidados paliativos. ¿Cómo es que esta comunidad está recibiendo pues este soporte en todo el proceso de enfermedad y sobre todo al final de vida? Voy a darles un pequeño contexto para ubicar o reforzar lo que hacemos en cuidados paliativos y irnos orientando a esta comunidad en particular. Recordemos que cuidados paliativos alivia el dolor y otros síntomas, pero afirman la vida y consideran a la muerte como un proceso natural, en el que no se va a acelerar, pero tampoco se va a prolongar una vida, sino darle calidad de vida el tiempo que ese paciente tenga considerado por su estado de salud. Incluye no solamente el cuidar la parte física, sino atender los aspectos psicológicos, sociales y espirituales y proporcionar un apoyo a los pacientes para vivir lo mejor posible hasta el momento de su muerte. La definición muy textual de los cuidados paliativos es un enfoque que mejora esa calidad de vida y que integra la atención al paciente y a su familia. Esto en aquellas situaciones en las que este paciente está enfrentando enfermedades o situaciones amenazantes para su vida. Esto también a través de la prevención, el alivio del sufrimiento, por medio de una identificación temprana, impecable, muy atenta a todos los síntomas que se pueden presentar que este paciente pueda desarrollar. Los cuidados paliativos han tenido una modificación en el actuar dentro de la enfermedad oncológica. No solamente se van a ver al final de vida, los cuidados paliativos pueden entrar incluso desde el momento del diagnóstico. Cuando alguien está teniendo ese impacto importante o una sintomatología específica durante todo su proceso de enfermedad. Los cuidados paliativos se han dividido básicamente en dos, que tiene que ver con cuidados paliativos tempranos o cuidados al final de vida. Entonces es importante que ubiquemos que esta participación va a ser de tipo holístico. Eso significa que todo un equipo de especialistas del área médica, psicológica, enfermería, trabajo social y algunas otras áreas como rehabilitación, incluso el apoyo espiritual, va a aportarle al paciente oncológico todo este soporte desde el principio de la enfermedad hasta el final. Y los cuidados paliativos no terminan cuando el paciente fallece. También se le da soporte de tipo psicológico a los familiares en el proceso de duelo una vez que este paciente pues se ha visto lastimado mucho por esta enfermedad y fallece. Los cuidados paliativos, como ya vimos, pueden ser dos caminos. En la etapa temprana, en todo este manejo que se puede dar de forma conjunta con el equipo oncológico o hematológico y al final de vida. Y el psicólogo pues va a estar justamente también apoyando en ese sentido. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Hay diferentes enfermedades que pueden ser de utilidad en cuanto a la incorporación de los cuidados paliativos en su manejo médico. Porque puede ser el cáncer, puede ser un problema cardíaco, puede ser una demencia, puede ser VIH-Sida o puede ser alguna complicación también de índole renal que pudiera hacerse e incluso un problema de tipo pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas que principalmente se va a enfocar el equipo para darle manejo? Pues está el dolor, la dificultad respiratoria, la fatiga o el cansancio excesivo, la anorexia, náusea y vómito, constipación o estreñimiento, ansiedad o nerviosismo, depresión o tristeza, resequedad en los labios y alteraciones importantes de sueño. Es importante justamente que ubiquemos los principios básicos de la atención de cuidados paliativos. Y aquí veremos cómo es para cualquier persona que requiera la atención, existe esta dirección para poder brindárselo. Uno, proporcionar alivio del dolor y otras molestias importantes que no le estén dando ese bienestar al paciente.
afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso natural e integrar esta parte que ya mencionábamos de aspectos espirituales, sociales y psicológicos y ayudar a pacientes a vivir tan activamente como se pueda y con todo el contexto que podamos considerar para cada uno de los pacientes hasta el final de su vida. También ayudar a la familia, que es uno de los pocos servicios dentro del contexto de salud que integra a la familia en este cuidado desde que se conoce la enfermedad oncológica hasta el proceso de duelo. Que también puedan manejarse situaciones que puedan impactar positivamente en el transcurso de la enfermedad y que puedan ser aplicables también con algunos tratamientos, como ya les decía, para este proceso de alargar o manejar una calidad de vida. Un reconocimiento también de este componente cultural y social que tienen los pacientes. Y dentro de esto está justamente esta población específica LGBTQ. Porque nosotros tenemos que saber qué paciente estamos atendiendo, qué persona es con la que nosotros estamos interactuando. No solamente estamos viendo un cuerpo físico, sino una persona que tiene necesidades, que tiene preferencias, que tiene una cuestión cultural y social, que tiene un contexto familiar, y es importante por eso considerar esta comunidad en particular, porque tiene un reto importante que ahorita iremos viendo a lo largo de esta charla que estoy compartiendo con ustedes. Pero es muy importante enfatizar aquí que justo uno de los principios básicos de cuidados paliativos es tomar en cuenta todas aquellas poblaciones que tienen ciertas características que pueden ser vulnerables y que por esa razón el foco también debe estar orientado hacia ellos. Es importante que ubiquemos que esta población siempre ha sufrido de discriminación y de miedo a muchas cuestiones. El sistema de salud no está exento de esta condición e incluso ha llevado a esta población LGBTQ a no revelar en muchas ocasiones su orientación sexual, su identidad de género, a todos estos proveedores del área de la salud por temor a esta discriminación y al miedo de ser rechazados y no recibir la atención adecuada. Quiero compartirles estos datos que son muy interesantes. Se ha revelado que más del 20% justamente no comunica a su médico esta orientación sexual e identidad de género. Esta comunidad son también difíciles de poder abrirse, de poder comunicar al contexto social y familiar e incluso al personal de salud que ellos tienen esta preferencia sexual, lo que llamamos salir del closet. Es muy difícil que ellos puedan realmente tener esa apertura y ser como un poco más claros en su situación y preferencia sexual. Se retrasa por esa razón esta atención que pueden recibir de manera temprana porque no saben cómo van a ser tratados, evitan lo más posible acudir al hospital y sobre todo cuando hay una cuestión oncológica, llegan ya con un avance importante de la enfermedad y sus posibilidades de tratamiento se reducen. Esa es la razón por la que necesitamos enfatizar que se requiere también estar viendo este tipo de comunidad e incorporarla, porque hasta ahorita lo que hemos visto de cuidados paliativos no dice excepto tal persona, sino es integrativo, es parte de lo que debemos brindar. Y esta parte también genera o incrementa la angustia de los propios pacientes y de su familia porque la atención se ve comprometida. No están teniendo tan fácilmente esta necesidad imperante de poder acudir al hospital, lo están alargando y eso complica más aún la situación de la enfermedad oncológica. Se calcula que hasta el 40% de las personas transgénero, por ejemplo, no tienen un proveedor importante de salud, en una institución que les dé esa cabida y ese seguimiento, esa atención en algún momento, y tienden finalmente solo a acudir en casos de emergencia a estos servicios de atención inmediata o de realmente de emergencia o de urgencias como tal, y no siempre son atendidos como deberíamos. Es importante este seguimiento también de tipo médico
porque en muchas ocasiones esta población utiliza una terapia hormonal que también puede tener una relación importante con la generación del cáncer y que esto no solamente puede ser a esta enfermedad en específico, sino también se ha reconocido que tiene mayor riesgo de generar diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunas complicaciones de tipo hepático y tromboembólicas que requerirían una atención específica y evitar que lleguen en fases avanzadas. Hay algunas consideraciones generales que me gustaría compartirles también, y es que esta comunidad LGTBQ tiene una larga historia de discriminación, como lo decíamos, pero también un estigma importante en la generación de empleos, en la justicia penal, en la vivienda, en los servicios sociales y en la atención del sistema de salud o los sistemas de salud. Son pocos los datos que realmente en este momento podemos encontrar sobre cómo se ha manejado esta comunidad de pacientes y sus familias, sobre todo en el contexto de cuidados paliativos y hospice o hospicio, que son aquellos lugares donde la gente pues tiene una enfermedad muy avanzada y decide que quiere fallecer en ese lugar acompañado de todo un equipo. Pero pues particularmente hay muy poca información de cómo lo están viviendo realmente los pacientes de esta comunidad en este escenario al final de sus vidas. Existen sí algunas pruebas sólidas que nos dicen que pues han sido realmente rechazados en algunos momentos vulnerables del contexto salud, sobre todo en esta población, porque pues no siempre se les ha considerado de una atención neutra. A veces salen a flote algunas cuestiones de índole discriminatorio que afectan mucho en la parte emocional a los pacientes, que las instituciones no están a lo mejor preparadas o con la capacitación suficiente para poder tratar este tipo de población, y eso retrasa mucho esta información, esta atención y este manejo que se le puede brindar a este tipo de pacientes. Algo muy importante es que en ocasiones las parejas, los cónyuges de esta comunidad LGTBQ pueden ser tratados también de manera irrespetuosa. No siempre se les considera en la toma de decisiones, o son ignorados o son minimizados. Algo que pudiera a lo mejor compartirles es que en ocasiones en los pacientes de cuidados paliativos, donde se debe integrar de manera muy específica esta dualidad entre paciente y familia, en ocasiones cuando tenemos a alguien de esta comunidad, se desplaza a esta pareja, a este cónyuge, y en ocasiones es la familia quien asume este rol de cuidado, este rol de acompañamiento, y no le damos el soporte, ni la fortaleza, ni el reconocimiento a estas parejas. E incluso en decisiones tan importantes como puede ser ingresar un paciente en una fase compleja de enfermedad en cuidados paliativos a una unidad de terapia intensiva, a una unidad de urgencias, y eso también genera algunas limitaciones para este proceso de acompañamiento. Incluso en ocasiones se le puede hasta negar que esta pareja puede estar realmente cercano a su ser querido en el momento del fallecimiento y en todo este proceso final. Hay algunas consideraciones que también es importante contemplar, que cuidados paliativos debe reforzar este principio básico de ser muy respetuosos y de tomar estas consideraciones sociales y culturales de comunidades diversas. No solamente la población heterosexual, sino la población también LGTBQ, que tiene ciertas necesidades, ciertas características, y que debemos nosotros ser empáticos con esta población en particular. Es necesario que se aumente un poco más esta capacitación de poder comprender la orientación sexual, la identidad de género, incluyendo esta parte de atención médica, que podamos darle la confianza a este paciente de esta comunidad, el abrir realmente y sincerarse con el equipo de salud para que también eso facilite la atención dentro del contexto hospital, dentro del contexto de manejo, incluso de cuidados paliativos domiciliarios, para un final digno. Y tratar de identificar de la manera más respetuosa cómo podemos apoyar a estos pacientes.
Satisfacer también de la mejor forma posible, porque este es un eje medular también en cuidados paliativos, cuáles son aquellas preocupaciones y necesidades en las que el equipo se puede adosar, sobre todo pensando que son muy específicas estas necesidades en un paciente con LGTBQ y sus familias. Por eso es importante escucharlos, conocerlos y tener una comunicación abierta y directa con ellos. Promover la sensibilidad y la compasión, la empatía y el confort personal de estos pacientes. Como cualquier persona tiene necesidades, deseos y cosas que podemos aportarle desde la dirección de la atención en cuidados paliativos. También identificar que se debe capacitar al personal. Es cierto, no tenemos a lo mejor todas las herramientas que pudiéramos tener, pero pues es importante voltear a ver que hay un grupo vulnerable que necesita nuestra ayuda. Y entonces es importante también pues tratarlo con el mayor respeto posible y desarrollar competencias profesionales dentro de cada una de nuestras áreas para que nosotros podamos brindar la mejor atención. Es importante también que se considere que dentro de los cuidados paliativos la estructura familiar es un complemento muy importante para poder tener este cuidado de un paciente hasta el final de sus días. Sin embargo, la parte legal también tiene una implicación en este contexto de cuidados paliativos. Son pocos los países que hasta ahora han reconocido legalmente esta posición de pacientes que pueden tener personas del mismo sexo y que las decisiones o directrices anticipadas, como les llamamos, puedan ser reconocidas no solamente por las familias biológicas, sino por las familias que se integraron en esta comunidad LGTB. Y es importante en ese sentido que contemplemos que hay parejas civiles que ofrecen derechos similares a las parejas heterosexuales, pero también debería de hacerlo con las parejas homosexuales y parejas que tienen pues una orientación específica en este contexto sexual. Las parejas del mismo sexo en países muy particulares tienen derecho en la toma de decisiones, sin embargo no sucede así en todos los países y es importante fortalecerlo. ¿Por qué? Porque son decisiones importantes, es una orientación sexual, no es una alteración como anteriormente se vivía, sino es una preferencia de la orientación y ejecución de esta vida sexual que todo mundo tenemos. En ese sentido, también es importante que consideremos que en algunos países ya hay este reconocimiento legal de este matrimonio y se tiene que respetar como tal, sobre todo en estas directrices anticipadas de órdenes de no reanimación, de voluntades anticipadas, de cuestiones que puedan ser deseos y necesidades personales del paciente, tomando en cuenta esta posición legal de las parejas y darle todo el reconocimiento posible para que también puedan fungir como tal y no hacer justamente una cuestión nula de esta pareja cuando ha sido pues el compañero de vida del paciente que nosotros estamos en este momento dándole el soporte. Hay algunos estudios que han aportado algunas experiencias en particular en las que se han podido identificar algunas cuestiones que me gustaría enfatizar. Una, ha habido un estudio, por ejemplo, de cuidadores de pacientes gays y lesbianas con demencia que identificaron o permitieron identificar que aquellos que pudieron tener la libertad de poder comunicar esta ejecución de su vida sexual, identificó 3 tipos de estrategias que utilizaron. Una revelación activa, es decir, aquellos que se atrevieron a abrir o a decir directamente su preferencia sexual al equipo de salud. Otros que finalmente tuvieron una revelación pasiva, es decir, fueron haciéndolo de forma gradual, dependiendo de solamente la necesidad en ciertos momentos del proceso de atención para poder revelar su orientación sexual. Y aquellos que no lo hicieron, que tuvieron a lo mejor mucho temor de poder expresar abiertamente esta orientación sexual y que requiere pues un mayor soporte y un mayor trabajo por parte de todo el equipo y de todo el contexto social y comunitario. En otro estudio también se vio, por ejemplo, que mujeres lesbianas con cáncer
experimentaron un sesgo y recibían más apoyo la parte heterosexual que la parte homosexual, y también sus amigos y parejas, y esto no puede seguir pasando. Necesitamos tener un poco más de conciencia que todos estamos teniendo diferencias, todos como individuos somos particulares y tenemos algunas diferencias, y ahí está también incluida la cuestión sexual, pero eso no quiere decir que tengamos que limitar algún tipo de atención. Hay otro estudio también que es importante, donde destacaron la importancia de tener una comunicación abierta dentro de este proceso holístico y centrado en el paciente, porque eso facilitó mucho la atención que se puede brindar en todo este contexto con todas aquellas necesidades que puede requerir un paciente en cuidados paliativos y al final de vida. Es importante que consideremos algunas cuestiones que pueden finalmente impactar sobre la atención de cuidado paliativo y que ha ido limitando este proceso. En este trabajo que se puede hacer con los pacientes y los familiares, donde incorporamos en el cuidado paliativo también una cuestión legal, es importante que podamos tener un lenguaje que incorpore y que incluya a todas las personas con todas sus necesidades. Ubicar las diferencias generacionales también en las personas, porque en ocasiones vamos a tener parejas que tienen una diferencia de edad y es necesario finalmente también voltear a verlos y darles un reconocimiento. Ubicar esta orientación sexual para los cuidados. Esto solamente es una preferencia, no es una cuestión que tenga que ser manejada de forma tan compleja, sino considerar cuáles son sus necesidades de acuerdo a estas preferencias. Desde tener cercano a una persona que puede ser del mismo género y que pueda acompañarlos a las diferencias de edad que ya manejábamos, hasta en ocasiones que incluso no pueden ser parejas que tengan hijos y adoptan mascotas, y eso también es importante para el paciente tomarlo en cuenta y mantener un enfoque afirmativo, sin prejuicios, que podamos nosotros realmente darles ese apoyo que podemos hacer e incluir a estas parejas en el proceso de duelo que se puede ir dando. En cuidados paliativos tenemos dos momentos de duelo. Uno que se llama duelo anticipatorio, donde vamos viendo el deterioro de una persona y el paciente también puede vivir su propio duelo junto con su familiar de forma anticipada al fallecimiento. Y el otro tipo de duelo es el duelo posterior ya al fallecimiento, que lo experimenta la familia, en este caso también la pareja de este grupo de pacientes, y es importante darles el soporte. Necesitamos también conocer las preferencias de nuestros pacientes, es decir, el lugar donde desean fallecer, la naturaleza y el tipo de cuidados que desean recibir, y también estar atento a las necesidades espirituales que ellos puedan requerir. Por eso es importante proteger a las parejas y a la familia en general que puedan tener este grupo de pacientes, mantener y fortalecer y súper bien cuidado esta paz y esta esperanza como resultado también de esta orientación en la parte espiritual, hacer frente y trabajar con ellos sobre los miedos y la incertidumbre que se debe sentir cuando estamos al final de vida, y sobre todo pensando en sus seres queridos, y de preferencia en esta parte de los cuidados paliativos contemplar algunas características que tienen que ver con los cuidados hasta el final de vida, que nos permitan darle calidad hasta el último momento que pueda existir. Trabajar también con ellos esta parte de testamentos vitales y poderes en la atención sanitaria. ¿A quién se le va a dar este poder de decisión desde su ingreso a los hospitales y sobre todo en la atención paliativa? ¿Quién va a tomar decisiones si el paciente está en situación vulnerable de salud y requiere que alguien más le ayude en esta toma de decisiones para los tratamientos, para el manejo e incluso para la elección del lugar del fallecimiento? Entonces es importante poderlo hacer. Cambia un poco la situación en pacientes más jóvenes. Se ha ubicado que en menores de 30 años, por ejemplo, ellos prefieren prolongar la vida en lugar de aliviar el dolor. Ellos lo que quieren es vida.
quieren un poco más de tiempo. Eso es importante también trabajarlo con el equipo de salud y saber cuáles pueden ser algunas estrategias de manejo médico que ayuden a controlar algunas molestias o con algunos tratamientos que no puedan lastimar más el cuerpo, pero que puedan seguirle brindando un poquito más de soporte en algún tiempo más. La mayoría de estos pacientes jóvenes, sus parejas son elegidas para la toma de decisiones. Sin embargo, ubiquemos las características particulares, por ejemplo, en población latina, donde en muchas ocasiones sigue siendo poco aceptadas estas preferencias de tipo sexual por parte de la familia, delegan esta responsabilidad, desplazan a la pareja y entonces es la familia quien asume estas posiciones. Pero es importante escuchar al paciente. Si el paciente le está dando ese poder y existe la forma legal para poder respaldar esta presencia de esta pareja, es necesario que la incorporemos de forma muy específica a la atención paliativa hasta el final de vida de estos pacientes. Esta comunidad también experimenta muchas barreras importantes para recibir la atención paliativa. Una, porque tienen 3 veces más probabilidad de ser solteros y no tener una pareja legalmente establecida, y eso los pone en una situación vulnerable. Tienen menos probabilidad también de tener hijos, y eso también implica una red reducida de apoyo para los cuidados y el acompañamiento al final de vida. Y también tienen mayor probabilidad de estar alejados de sus propias familias biológicas por todo este rechazo que puede haber incluso en todo el contexto familiar, comunitario y social. Entonces son más vulnerables a no atenderse en estos servicios de cuidados paliativos. Por lo tanto, es importante que reconozcamos la necesidad también de poder capacitar al personal de salud para poder reconocer esta identidad social, explorando lo mejor posible y para darle una atención más personalizada como lo manejamos en paliativos, estas preferencias, esta identidad social de los pacientes que podemos tener, algunas suposiciones también que podamos ir manejando y sobre todo tener un contexto lo más abierto posible y sin prejuicios para brindar la misma atención que podemos brindarle a cualquier persona en el contexto de cuidados paliativos, cuidando estas necesidades de tipo físico, psicológico, social y espiritual que podamos fortalecer. Esto puede permitir justamente que estos pacientes en esta comunidad LGTBQ puedan expresar de forma más abierta y segura sus necesidades y preocupaciones, incluso en todo este contexto del duelo anticipatorio y de la pérdida de un ser querido. Para lograrlo, pues es importante garantizar que se pueda hacer desde el primer contacto con estos pacientes en el abordaje paliativo una evaluación sensible, reconocer la pluralidad de los significados en la atención centrada también en el paciente y la familia, tener conversaciones abiertas sobre esta ejecución de la sexualidad y poder tener pues todo este contexto incluso del conocimiento de la dinámica de la familia para poder ofrecer un apoyo, realizar prácticas clínicas que nos ayuden a minimizar esta discriminación y nos ayude también a reducir el impacto que esto puede tener a nivel de salud mental, a nivel de algunas cuestiones como ansiedad y depresión en estas minorías de tipo sexual. Regularmente el trabajo de pacientes terminales son capaces de poder ayudar en actividades que ayudan a la reflexión y ayudan a estos análisis de la parte espiritual. Estos pacientes no están exentos de ayudarles aún más en todos estos procesos. En ocasiones hemos reconocido a lo mejor más las necesidades de los pacientes homosexuales con VIH, pero esta comunidad ha ido creciendo y tenemos una actividad muy importante que ejecutar y hacer en esta comunidad en específico. Tenemos que dirigirnos en todas las experiencias, preferencias, preocupaciones que puedan tener estos pacientes al final de sus días. Ubicar también
que necesitamos intervenciones y programas de tipo educativo para ayudar a todos los profesionales de la salud de todas las áreas, sean médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería e incluso personal administrativo dentro de las unidades hospitalarias y estos apoyos espirituales a brindar el mejor servicio posible a esta población en particular y evitar la discriminación, dar la atención a las familias y facilitar esta divulgación de los cuidados paliativos, permitiendo una atención holística centrada en el paciente, en ese paciente LGTBQ y a sus familias que están requiriendo nuestra atención. Hay necesidad importante e imperante de formación profesional dentro del equipo médico. ¿Para qué? Para promover la comodidad de aceptación de los pacientes de esta comunidad, identificar y disminuir los prejuicios que existen y que a veces eso genera mucha dificultad para estos pacientes y tener una buena calidad de vida hasta el final, facilitar que estos pacientes tengan la libertad de revelar su sexualidad sin temor y sin miedo y de minimizar las suposiciones heterosexuales y que puedan realmente sentirse cómodos manifestando su orientación sexual. Fortalecer la comunicación abierta porque eso va a ayudar muchísimo a cubrir la mayoría de esas necesidades que tiene un paciente en cuidado paliativo y reforzar la atención holística y centrada en el paciente, no en una preferencia sexual, sino en el paciente como persona. Y hay directrices también importantes que nos pueden ayudar en esta comunicación abierta que podemos tener con estos pacientes. Utilizar un lenguaje neutro e inclusivo al momento de estar realizando estas entrevistas de evaluación clínica con los pacientes. Mantener la mente abierta, evitar las suposiciones de orientación sexual. Eso nos va a ayudar mucho a tener una neutralidad en la atención y una equidad también y una empatía para estos pacientes. Si no estamos seguros incluso de la orientación sexual o identidad, podemos utilizar un lenguaje neutro, como hacer preguntas directas, el cómo te gustaría que te dijera o que me refiriera yo a ti, cómo te gustaría que te nombrara. Eso facilitaría mucho y entraríamos en evitar algunos conflictos incluso de cómo le llamamos dentro del contexto hospital, porque a veces siguen teniendo nombres masculino o femenino por sus documentos legales, pero es importante por eso tener una empatía con ellos. Identificar y comprometernos a que solo esta persona va a ser tratada como tal, con respeto, con empatía, y valorar sus relaciones interpersonales, su respeto a su religión, el estatus socioeconómico, las creencias que tiene, independientemente de la raza y la etnia, o incluso la capacidad o discapacidad que pueda presentar de otra índole. Tenemos que tomar en cuenta un lenguaje que asume la heterosexualidad y la homosexualidad. Evitar decir, por ejemplo, usted está casado, cuando a lo mejor por ahí hay algunas cosas que podemos evitar. Ser un poco más neutros en nuestro lenguaje y también preguntar algo como, ¿tiene usted una pareja o una persona significativa que esté al lado de usted? En lugar de decir tiene esposo o esposa, porque lo damos por hecho en este lenguaje heterosexual. Entonces tenemos que ser un poco más incluyentes al momento de estar haciendo incluso un interrogatorio. Evaluar de la manera más apropiada, con los términos más apropiados para describir y fortalecer esta apertura de la orientación sexual y sus relaciones. Respetar el derecho a la persona de dar esta información a su ritmo y a su elección. Tampoco se trata de amenazar o obligar que alguien pueda dar su preferencia. Algo también es importante es reconocer a la persona que está fungiendo como su pareja, como esta persona significativa en la vida de nuestros pacientes y discutir con ellos el tratamiento, porque además es importante en la parte de paliativo satisfacer incluso los deseos que pueda tener nuestro paciente, de incluso como ven en la imagen de que alguien quiera tomar un helado con su pareja, que alguien quiera acudir a un museo con su ser querido a ver alguna obra importante que le sea significativa, y es importante incluirlos como parte del plan de manejo. También ubicar grupos de apoyo donde las personas
LGTBQ se sientan integradas en su contexto y en muchas ocasiones son incluso sus propios grupos de apoyo social los que brindan este soporte y acompañamiento al final de vida. Entonces es algo que también tenemos que seguir reforzando para poder darle este soporte de manera muy específica y profesional a este tipo de población. También es importante ubicar las vulnerabilidades que esta población LGTBQ puede presentar e incluso permitir que se sientan en un ambiente seguro, cómodo, confortable y evitar pues este rechazo que se puede presentar. Hay algunas situaciones que nos han permitido fortalecer la calidad de atención, sobre todo en cuidados paliativos con esta población en particular, esta comunidad LGTBQ. En el 2014, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Psico-Oncología declaró una atención igualitaria para todas las personas como derecho humano y fundamental en la calidad de la atención en el contexto de salud. También MetLife Mature Market Institute también estableció que hay poblaciones en todo el mundo que pueden recibir esta atención de manera directiva y anticipada para evitar complicaciones al final de la vida de cualquier persona que tenga una enfermedad o una situación de vulnerabilidad que requiera cuidados paliativos. Estas estadísticas importantes nos indican que hay estas poblaciones como otras que requieren de una educación importante para el final de vida y el derecho a los cuidados paliativos como cualquier persona en todo el mundo. La Red Nacional del Cáncer también estableció que hay algunos pasos específicos que deben llevarse en la atención, sobre todo tomando en cuenta la posición cultural y social de esta población LGTBQ, que aumentan esta preparación para los servicios de salud, para las instituciones y brindar este cuidado y este bienestar y este confort para estos pacientes. Las personas y sus familias también deben estar integrados en este manejo. Es importante comprender las estructuras familiares, cómo se dan estas relaciones, cómo se da el significado de la propia enfermedad en el contexto familiar, cómo están establecidos los roles, y todo este contexto nos va a permitir también ubicar cómo están conformadas las familias de esta comunidad. Quiénes están llamadas familia, amistad, familias rosas, como les pueden llamar también, o esta parte también de los hijos biológicos o los hijos adoptados que también debemos integrar al manejo de la atención en los pacientes de la comunidad LGTBQ en general. Entonces creo que es importante también visualizar esta dinámica de familias, conocer y comprender lo mejor posible la historia familiar pasada y actual de nuestros pacientes para explorar cuáles son sus miedos, cuál es su sentido de esperanza, cuáles son sus preocupaciones y sobre todo orientados a este cuidado que debemos dar al final de vida y ante la muerte. También tenemos que ubicar, por ejemplo, que hay necesidades que han expresado los propios pacientes cuando les preguntamos qué significa una buena atención para ti como persona dentro de esta comunidad, de este grupo LGTBQ. Y vean lo que nos contestaron. Mi prioridad es que haya un servicio decente para todos y que es un servicio que respeta la diversidad como parte del trabajo diario. Quiero que mi orientación sexual sea plenamente aceptada, no solo tolerada. Me gustaría que los cuidadores aceptaran mis diferencias anatómicas también como persona trans en aquellos pacientes. Y otro paciente más decía que acojan a mi pareja del mismo sexo, que sean respetuosos y abiertos, honestos conmigo y que estén interesados en lo que estoy haciendo y que tengan sentido del humor sobre todo. Vean cómo estas necesidades transmitidas de viva voz de los pacientes de esta comunidad LGTBQ nos hacen realmente reflexionar sobre las necesidades que ellos pueden pedirnos como equipo de salud y que necesitan para ser tratados como seres humanos. Y una vez que fallece el paciente en la parte de cuidados paliativos, también es importante ayudar a las parejas que en ocasiones se sienten aisladas y rechazadas por todo este contexto al proceso de duelo, ya que se ha visto que no tienen este soporte debido a sus preferencias sexuales.
Entonces es importante reafirmar que los cuidados paliativos van a también tener esta incursión en el proceso final de vida con las familias y parejas que se han formado ya en este tipo de comunidad y que es muy respetable. Entonces, pues es importante que nosotros sigamos trabajando. Tenemos muchas necesidades, hemos detectado muchas carencias dentro del proceso de atención de cuidado paliativo, pero es muy importante pues darnos cuenta que seguimos trabajando y que es simplemente el contemplar que la atención paliativa, el derecho a una calidad de vida al final de la vida de una persona es justamente eso, a una persona, con todo su contexto global, con todas sus necesidades, incluyendo su tipo de preferencia sexual, que es parte esencial de su desarrollo, de su esencia y de simplemente ser un ser humano. Pues les agradezco la atención a este tema que es muy importante empezar a fortalecer y pues estoy a sus órdenes para cualquier circunstancia que ustedes requieran. Muchas gracias.